Lucas escribió en el libro de los Hechos. Entonces vamos a seguir ahí predicando lo que nuestro hermano Lucas escribió hace muchos años. El sermón de hoy se llama, bueno, primero voy a hacer la introducción. Dice: el cristianismo fue en sus comienzos una revolución que cambió las actitudes, estilo de vida y valores de la antigüedad. Era más que un simple conjunto de doctrinas, era toda una forma de vida, lo que pasó en el primer siglo. Y todas las fuerzas militares, económicas y sociales romanas no pudieron detenerla. Pero después de 300 años, la revolución parcialmente se fue a pique. Se detuvo porque la mayoría de las personas que se preciaban de ser cristianos perdieron su confianza en Dios. Los resúmenes de Lucas, como el que vamos a estudiar hoy en el libro de Hechos, son un excelente termómetro para medir la salud y vitalidad espiritual de nuestro cristianismo y de la iglesia en general. Hoy vamos a hablar de Hechos 2, del 41 al 47. Y si vemos en el libro de los Hechos, lo que pasó anteriormente a lo que se va a hablar hoy fue la predicación de Pedro. Fue cuando Pedro llamó al arrepentimiento a mucha gente. Y ese día se bautizaron 3,000 personas. No había micrófonos, no estaba ni Tomás ni Juan ayudándole a Pedro con el sonido. Había corazón. Había un gran corazón, un deseo de amar la causa de Cristo. El título del sermón de hoy se llama Firmes en la enseñanza. Hechos 2, 41 al 47. Vamos allá, por favor. Dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Versículo 43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. El tema central del pasaje es el carácter cristiano de la iglesia del primer siglo. De eso habla el pasaje. El carácter de los hermanos en el primer siglo. ¿Cómo vivían? ¿Qué hacían? ¿Cómo eran sus relaciones? De eso vamos a hablar hoy. Y para desarrollar el pasaje, para ser firmes en la enseñanza, es necesario tener 4 aspectos que salen del pasaje. Y una de ellas es teniendo todo en común. Ese es el primer punto. Teniendo todo en común. Si leemos más atrás, como les dije antes, en el sermón de Pedro vemos que tuvo un efecto especial sobre los oyentes. Se dieron cuenta de que necesitaban cambiar su vida. Pedro les dio la solución, la cual es la misma que sirve hoy para las personas que tienen el corazón afligido o que están sedientas por buscar a Cristo de verdad. Pedro dio la solución a todas estas personas y les predicó un sermón donde 3,000 se convencieron y se volvieron a Cristo. En el sermón de Pedro muchos creyentes se volvieron a Dios, y Pedro dice en el versículo 39 de la iglesia que esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros,
Ahora, ¿a cuál promesa se refiere? La de recibir el Espíritu Santo. Hay un pasaje en la Biblia, 800 años atrás, que predicó el profeta Joel. Vamos allá. Acompáñenme a Joel, por favor. Joel 2 es de los libros que casi no nombramos. Están los profetas menores. Joel 2. Joel 2, versículo 28. Joel 2, 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. 800 años atrás, Joel predicó que íbamos a tener el Espíritu de Dios. Recordemos que este mensaje estaba siendo dado a judíos primeramente. Así es. Ahora, ¿quiénes son los extranjeros a los que se refiere el apóstol acá? A nosotros, los gentiles. El mensaje era especialmente para los judíos, pero también Dios decidió darlo a nosotros, como gentiles. Gentiles son los que no son judíos. ¿Listo? Para que entendamos un poco. Es decir, que a nosotros también se nos da el Espíritu Santo al momento de bautizarnos, ya que hay muchos que ya hemos tomado esa decisión. Amén. Muchos acá nos hemos bautizado, hemos recibido el Espíritu Santo, como lo hizo Humberto hace 8 días, y seguimos esperando por más. Y queremos que muchas más personas, 3.000 ojalá en un día, se vuelvan al Señor. Se vuelvan, se bauticen. Ojalá podamos ir a la costa y bautizar 3.000. Ahora, yo animo a las personas que están estudiando la Biblia, que se animen, que agilicen el bautizarse, el recibir el Espíritu Santo. Eso, dilo. Es la promesa que Jesús a través de Pedro predicó. Amén. 3.000 personas que creyeron en la promesa. Yo también me pregunto, bueno, ¿cómo hizo Pedro para predicarle en la playa? Porque al parecer fue en la playa donde se bautizaron. ¿Cómo le hizo este hombre? Evitando, no sé cómo le hizo porque las olas hacen su ruido, ¿cierto? ¿Cómo hizo este hombre para predicar un mensaje tan profundo y convencer a 3.000? Si a veces para que se bautice uno hay que predicar no sé cuántas veces. Yo me imagino el celo de Pedro predicando. Yo creo que este hombre sudaba. Claro, en la costa hace muchísimo calor. Pero yo me imagino este hombre apasionado por Dios, por predicar el Evangelio, por predicar lo que Cristo le mandó a hacer, con una pasión, con un fuego, con un celo. Yo creo que este hombre quedó afónico después de la predicación que se echó este hombre, de convencer a 3.000 personas para que se volvieran a Dios. Eso muestra el corazón tan dócil que tuvo esta gente al escuchar el mensaje. Tristemente hoy, como lo digo, vienen personas, escuchan y es difícil que se vuelvan a Dios. No se convencen con una, ni con dos, ni con tres, ni la centésima vez. Eso muestra un corazón humilde. Pero
oremos para que Dios nos dé ese don de predicar como lo hizo este hombre. Así es. Por ahora sigamos predicando y orando para que algún día se bauticen, no 3,000, pero al menos los que escuchen el mensaje en un día se bauticen. Sean 10, 15, 20. Se puedan bautizar. Dice la Biblia que los que se bautizaron se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Algo que me llama la atención es que estos hombres estuvieron con Jesús y lo que aprendieron de él fueron muchas cosas. Aún fueron hombres transformados por Cristo. Hombres como Juan, que vivía empeliculado, diciéndole a Jesús que permitiera llover fuego del cielo. Un hombre con el carácter de Juan que le dijo eso a Jesús, y verlo después en las cartas de Juan, en el Evangelio de Juan, como el apóstol del amor. Un hombre totalmente transformado por Cristo. Un hombre como Pedro, le encantaba oler machete a uno. Le mochó la oreja a un hombre cuando Jesús fue arrestado. Era un hombre así, agresivo, templado el hombre. No tenía un buen carácter el hombre, muy parecido a mi carácter. Sí, agresivo, acelerado. Yo no me parezco a él. La verdad yo me identifico mucho con Pedro, tristemente, en lo malo que él tuvo en esa época. Pero me impresiona ver el hombre tan humilde que fue y que podemos ver en las cartas. Ver el hombre tan apasionado que se volvió para predicar el mensaje. Porque fue pilar en el primer siglo en la iglesia para llevar el mensaje. Y fue un hombre que sufrió, que fue azotado, que murió muy fuerte. Y me impresiona mucho cómo Cristo pudo transformar su vida. Igual acá vemos mucho. Aún Tomás, el apóstol Tomás, el incrédulo, que no creía nada, tenía que ver las cosas para poder creerlas. Miren el hombre que se convirtió. Se fue después a predicar el mensaje a Samaria y a otras tierras, él solo. Cuando se convenció, cuando Cristo lo transformó. Aún podemos ver muchos ejemplos acá de transformaciones. Podemos ver la vida de muchos acá, cómo Cristo los ha transformado. Así es. Cómo Cristo ha transformado sus vidas. Pero hoy en día podemos sacar excusas. No, es que como yo no anduve con Jesús. Es que como yo no estuve con él, entonces para mí es más difícil. Pero le voy a tumbar ese argumento con una escritura. Dios. Vamos a Mateo 28, del 18 al 20. Si tenías esa excusa, ya no la debes tener. Mateo 28. Ahora, para esto necesitas tomar una decisión de creer. Mateo 28 dice, Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. Dice, 28, 20. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús siempre va a estar con nosotros. Ya no hay excusa para decir que es que si yo hubiese estado con Jesús. Ahí Jesús me está diciendo, tranquilo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces ya no hay excusa. Ya el argumento se cae. ¿Acaso tenemos que caminar con Cristo para poder ser transformados físicamente? ¿Tenemos que caminar con Jesús físicamente para poder hacerlo como estos hombres? No, porque Mateo me dice, devolvámonos al 18, dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a hacer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Los apóstoles hicieron caso al mandato de Jesús. Hoy nosotros, como cristianos, porque no somos apóstoles, somos cristianos, seguidores de Jesús, debemos seguir con este mandato de ir y hacer más cristianos, de ir y hacer más discípulos de Jesús. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Manteniéndonos firmes en las enseñanzas de Jesús. Así es. No manteniéndonos firmes en lo que yo creo o en lo que yo pienso, en las enseñanzas de Jesús. Estos hombres vivían apasionados, su vida era ejemplar, la gente los admiraba por cómo vivían. Hoy en día hay mucho religioso diciendo que es cristiano, pero su vida no es un ejemplo. Como les dijo Jesús a los maestros de la ley, ¿y ustedes qué es lo que leen? Leen las escrituras. Hay cristianos viviendo en unión libre. Tengo un amigo en Manizales que vive en unión libre y es cristiano. Y así hay muchos, dicen ser cristianos, viven en unión libre. Son mentirosos, son borrachos, inmorales, perezosos, y dicen ser cristianos, pero con sus actos niegan su cristianismo. Así es. Si Jesús llega, tal vez les diga: nunca los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces a veces pasamos de largo por las escrituras y hay cosas que dicen: no, como esto me toca la llaga, yo mejor me la leo y salto al otro lado. Así es. Y mejor leo otra cosa que, por ejemplo, la prosperidad. Es que claro, es que nos va a prosperar, eso es más rico, eso suena más bonito que decirle a otro: hey, estás viviendo en inmoralidad, porque eso toca llagas. Pero debemos mantenernos firmes en las enseñanzas de Cristo. Así es. No podemos, no debemos llevar una doble moral en el cristianismo. Ellos estaban cumpliendo lo que dijo Cristo. Ellos llevaban la enseñanza a sus vidas. No decían grandes cosas, las vivían. No podemos impresionar a nadie recitando los pasajes de las Escrituras. ¿A quién tratamos de engañar? Muchas personas se saben muchos versículos de la Biblia. De hecho, se saben salmos y la abren en la casa y la tienen así. Pero su vida sigue igual de sucia como estaba la página de la Escritura. Y no podemos engañarnos. No debemos ser cristianos de la secreta. No podemos ser cristianos flojos, débiles. Sí, tenemos luchas, tenemos tentaciones, todos. Pero estamos llamados a vivir vidas rectas. Pedro no murió en vano. Jacobo no murió en vano. Ellos dieron su vida por esto. Porque hoy nosotros pudiéramos tener una vida recta delante de Dios. Porque hoy pudiéramos tener el Espíritu Santo. Porque hoy pudiéramos disfrutar de la promesa que Dios nos da, que es estar en el cielo con Él. Y hoy nosotros, no sé cuándo va a llegar Jesús. No sabemos. Tal vez hoy muramos todos. Vamos a suponer que morimos todos y pasaron muchos años. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cuál es la iglesia que le vamos a dejar a nuestros hijos? A nuestros nietos. Así es. ¿Cómo le vamos a dejar a ellos el legado de mantenerse firmes en la enseñanza? ¿Cómo? Si no somos ejemplares como Pedro, como Juan, como estos hombres que dieron sus vidas por la causa de Cristo. Yo quiero que mis nietos digan
Algún día mi abuelo se mantuvo fiel al Señor. Así es. Mi abuela se mantuvo fiel al Señor porque amaron a Dios con todo su corazón. Yo desde ya le oro a Dios por mis nietos, por los esposos de mis hijas. Quiero que sean hombres apasionados. Así es. Yo le digo a mis hijas, yo me moriría tranquilo si usted se vuelve a Dios y se casa con un hombre de Dios. Yo sé que el hombre la va a amar. Así sea, tenga el empleo que tenga, porque ningún empleo es vergüenza. Predica, Julio. Pero no podemos permitir que nuestros hijos vean un mal ejemplo en nosotros. No podemos. Porque si yo llevo una doble moral como cristiano, mi hijo se va a dar cuenta. Porque si yo lo traigo a la iglesia, que escuche el mensaje, y los niños entienden, los adolescentes entienden. Venga, allá están predicando esto, pero en mi casa no se vive así. Mi papá no vive de tal. Muy seguramente va a decir, venga, ¿y usted por qué no se han casado? Por ejemplo, yo tengo un hermano. ¿Dónde están las fotos del matrimonio? Que yo le digo a mi mamá, ¿dónde están las fotos del matrimonio? Pero en esa época, como que no había cámaras. Y yo le digo a mi mamá, oíste, ¿vos por qué no tenés foto del matrimonio, verdad? Usted está en una línea, dígame la verdad. Pero en serio, de verdad, meditémoslo profundamente. ¿Cuál es la iglesia y cuál es la enseñanza que le vamos a dejar a nuestros hijos? Miren, Luis Yesid, el primo de Orlando, tenía casi la edad mía, 43 años, yo tengo 42. Estuvimos juntos en Bogotá, pasamos tiempo juntos, fuimos grandes amigos y murió. En una semana se murió. El hombre estaba bien y de un momento a otro al hospital, a la UCI y se murió. No tenemos la vida comprada. En cualquier momento nos van a llamar. Nos van a llamar al funeral de ustedes o los van a llamar al funeral mío. Así es. ¿Cómo estamos viviendo las enseñanzas de Jesús en nuestra vida y en nuestros días? ¿Cómo? ¿Cómo las estamos trayendo? De eso se trata el cristianismo, de perseverar en las escrituras, de llevarlas a la práctica. Esto seguirá siendo un desafío para nosotros hoy. ¿Perseveramos en la enseñanza? ¿Nos mantenemos firmes en ella? ¿La conocemos? ¿Cuál es la enseñanza real que Cristo enseña? No lo que diga el pastor o el predicador, lo que dice Cristo. ¿Qué es lo que Cristo dice? Eso es lo que tenemos que hacerle meditación. ¿Cómo la vivimos? Pero para estar firmes en la enseñanza también es necesario tener comunión. Y esto me lleva al segundo punto. Firmes en la comunión. El cristianismo se trata de relaciones. Jesús lo dejó claro en Juan 13:34. Acompáñenme a Juan, por favor. Juan 13:34. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Amarnos es un mandamiento, no es una norma opcional. Es un deber del corazón de cada cristiano. Hay veces este mandato de Cristo se vuelve una carga para nosotros. Y aquí quiero profundizar un poquito. ¿Por qué yo tengo que amar al que me hace daño? Porque Jesús lo dice. Yo no me lo inventé. Y para mí es muy difícil amar al que me hace daño. Para mí. Les abro mi corazón, para mí es muy difícil.
porque yo tengo un carácter muy duro, muy difícil. Mi tendencia es tomar justicia por mi cuenta. ¿Por qué tengo que poner la otra mejilla? ¿Por qué? Porque Jesús me dice que lo haga. ¿Y qué me lleva a esto? Mi fe y creer en la palabra de Cristo, en que eso, lo que Cristo dijo, es lo mejor que yo pueda hacer. Si Cristo me dice, mijo, párese y ponga la otra mejilla, él dio el ejemplo de poner la otra mejilla. Todos sabemos. Y Jesús dice, pero es que usted tiene que orar por su enemigo. A ver, ¿será que somos más sabios que Jesús? No creo, pero a veces somos atrevidos. No, es que yo creo que Jesús estaba queriendo decir otra cosa. Yo creo que Jesús estaba diciendo otra cosa. Entonces, pensamos que nuestro criterio es mejor que el de Jesús. ¿Eso qué muestra? Que Jesús no está acá. Que Jesús salió de la escena y entra a liderar más lo que yo creo. Lo que yo creo que es mejor. ¿Y dónde está lo que Jesús nos enseña? Dice, amen. Aquí está, punto 4. Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Jesús tiene autoridad ahí. Ámense porque yo los amé a ustedes. Yo di mi vida por ustedes. ¿Quién acá está dispuesto a dar la vida por otro? No tiene que levantar la mano. Y no creo que muchos la levanten. Yo no lo haría. Yo haría mi vida por mi hija. Y lo pensaría pues 10 veces. Por Isabela, por Sofía. No es en serio. Pero es que yo me voy a morir y... No, pero bueno, listo. Voy a hacerlo. Yo ya viví más que ella, lo voy a hacer. Pero es en serio. Uno me dice, ya, aquí estoy yo, venga. No es fácil. Pero, como cristianos, ¿yo por qué tengo que amar a mi hermano que me ofendió? Porque hay hermanos que nos ofenden y ofendemos. Yo he ofendido a muchos hermanos por mi temperamento. Yo la verdad le he tenido que orar a Dios porque me dio un corazón más suave para decir las cosas, porque sé que he dañado a muchos corazones, ¿no? He tratado de resolverlos con todos, y si a alguien le he hecho daño, como dije algún día, nos vemos a la salida de charlamos. No, es en serio. O sea, quiero cuidarme de no dañar el corazón de nadie. Pero, ojo, porque es más fácil rajar de mi hermano, criticarlo. Es que ¿por qué no me saludó? Uy, ¿qué llegó? No, qué pereza. Es más fácil rajar, criticar, chismosear que decir, ¿sabes qué, hermano? Me ofendiste. Me siento mal contigo, no soporto ni verte. Pero ¿sabes qué? Perdóname por sentir eso contigo. Pero tú me ofendiste con lo que hiciste, con lo que dijiste, con el gesto, con la broma que echaste, porque yo soy muy bromista a veces. Y sé que hermanos se han ofendido, pero díganlo. Pero es más fácil criticar y rajar que decir, ¿sabes qué, hermano? Me tienes ofendido. No estoy bien. No he podido tomar mi santa cena. No he podido dar mi ofrenda porque tengo el corazón dañado por lo que tú hiciste conmigo. A eso nos llama Jesús en Mateo 15. Si tu hermano peca contra ti, ve y hazle reconocer su falta. Habla con él a solas. Si peca contra ti, el mundo que enseña, como usted fue el que ofendieron, esperen que él le pida perdón. Jesús la voltea. Él dice, ve y hazle reconocer su falta. Pero a veces es más fácil criticar de lejos, rajar del hermano y voy para mi casa. Y Cristo no nos llamó a eso. Cristo nos llamó a amarnos de verdad. Eso no es amor, eso es hipocresía.
Y ojo, como cristianos, no estemos pecando en eso. Cuidémonos. Si yo vuelvo y les digo, he dañado el corazón de algún hermano, yo espero que me llamen y me digan, es que hermano me sigas. Lo más seguro es, ¿sabes qué? Perdóname, no me di cuenta. Pero tenemos que cuidarnos de lo que Jesús dice. Ámense los unos a los otros. Dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Así es. Hay veces este mandato de Cristo se vuelve una carga. A veces nos cuesta amar a algunas personas. Ni siquiera nos aguantamos de los hermanos de la fe. Lo tomamos personal. Ojo, porque tomarlo personal es símbolos o signos de inmadurez. Porque tomarlo personal con un hermano, y se los he dicho muchas veces, es tan frágil como una telaraña. Tú la tocas y se rompe. Así de frágil es tomarlo personal con un hermano. Tal vez por lo que yo esté diciendo de acá, ya uno lo tenga personal conmigo. Así es. No sé. Seguro. Puede pasar. Y perdón si está pasando. Escuchamos decir chismes y eso no es amarnos. Eso no es amor. Si nos amamos, todo el mundo se dará cuenta de que somos discípulos. La gente a tu alrededor se da cuenta que eres un cristiano por cómo amas y no por cómo hablas. No necesitas hablar, no, es que los discípulos cristianos somos amor. Paz y amor. Señor los bendiga, Dios es amor. Sí, todo eso es verdad. Pero no hables tanto. Vive. No es fácil, es difícil. Es difícil amar al que me hace daño. Es difícil amar al que me cerró en la calle. Es difícil amar al que habla duro, al que habla feo. Es difícil. Pero Dios nos llamó a amarnos sinceramente. Entre cristianos y entre no cristianos. Tristemente, ayer se vieron unas escenas muy tristes en nuestra amada República de Venezuela. Ver estos hombres cómo quemaron las ayudas que el mundo les está ofreciendo. Y creen que están en la gloria, se reían, alzaban las manos, apoyando a Maduro. A mí me dio un dolor y me dio un temor, porque Dios va a hacer justicia. Dios les va a pedir cuentas de todos esos muertos que han habido allá a estos dirigentes, porque la verdad la culpa ha sido de ellos. Y es muy triste ver cómo queman las medicinas donde casi 3.000 personas están muriendo. Gente con cáncer, niños muriendo de hambre, abuelos, mujeres. Así está el mundo. Y Cristo dice, ámense los unos a los otros. No dice solamente ámense en Colombia, o en Panamá, o en Brasil. En todo el mundo estamos llamados a eso. Y es muy triste ver cómo está este país, este gobierno de Venezuela tan duro. Maduro dijo por ahí que ni Cristo resucitado lo ha cambiado. Que la va a pasar muy mal si no se arrepiente. Es triste, la verdad es muy triste. Ahora, este mandato es para nosotros como creyentes, aunque hayan hermanos difíciles de amar como yo. Bien. Ahora, ese fue el desafío para ellos, para los cristianos del primer siglo, pero también es para nosotros. Cristo les dijo esto a los discípulos: ámense. Ámense para que la gente vea que son mis seguidores. Pero también es para nosotros. Recuerden que la Biblia tiene relevancia eterna. Amarnos significa eso:
perseverar o mantenernos firmes en la comunión con nosotros, tener buenas relaciones. Estamos llamados a tener buenas relaciones. Recordemos que relaciones sólidas dan como resultado un cristianismo sólido. Reunirse era vital para ellos. Era la forma en que podían poner en práctica el mandamiento del amor. Reunirse. Confraternizar. Ojo, no faltemos a las reuniones. Yo sé que a veces por cosas de trabajo no podemos, pero busquemos la manera de estar en las reuniones. Miren, ustedes no saben lo importante que es venir a una reunión. Y les voy a dar argumentos, porque yo puedo llegar desanimado y puede que el sermón me caiga todo a mí y salga animado. Porque puede que yo esté mal con un hermano y el sermón me ayude a estar en paz con el hermano. Porque puede que me convenza de que estoy mal con Dios y me vuelva al Señor. Por todas esas cosas. Por eso es importante venir a las reuniones. No faltar a las reuniones. Pero aparte de tener todo en común y tener comunión, es importante mantenernos firmes en el partimiento del pan o la celebración de la Santa Cena. Tercer punto, firmes en el partimiento del pan. Al tomar la Santa Cena recordamos el sacrificio de Cristo. Esto era una evidencia de que el enfoque de estos primeros cristianos del primer siglo era Cristo. A veces el tomar la Santa Cena se vuelve tradición. Hay hermanos que ni la toman. Debemos darle la importancia que merece la Santa Cena en nuestras vidas. Debe ser una alegría tomar del pan y del vino. Era una parte importante de sus reuniones. Celebrar la Santa Cena. De esta forma, recordar el sacrificio de Cristo, es decir, que en Él fuimos reconciliados con Dios mediante su sangre. Vamos a 1 Corintios 11, 23. 1 Corintios 11, 23. Y aquí está Pablo hablando, diciendo, 1 Corintios 11, 23. Dice Pablo, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. El Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Tomar la Santa Cena es tan importante cuando nos reunimos, porque vamos a recordar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros mismos. Es recordar, es decirle, Señor, gracias. Gracias por morir por nosotros. Gracias porque nos libraste del castigo del infierno. Hoy tenemos esa esperanza de estar en el cielo, pero tenemos que recordar, porque como alguna vez lo dije, se nos olvida muy fácil. Se nos olvida muy fácil el sacrificio de Cristo, de dónde nos sacó. Y estos hermanos del primer siglo se reunían en las casas, vendían lo que tenían, oraban juntos, hacían la cena del Señor, confraternizaban y vivían un cristianismo fuerte. Y no podemos. Yo sé que a veces algunos hermanos llegan tarde porque el transporte no, por muchas razones, pero tratemos de llegar a la Santa Cena. Si tienes algo en el corazón y necesitas resolverlo,
hazlo antes de tomar del pan y del vino. Eso es estar firmes en la enseñanza. Tomar del pan y del vino. Es muy importante como cristianos hacerlo. El enfoque de la Santa Cena, este es el enfoque de la Santa Cena o el partimiento del pan, donde se proclama la muerte de Cristo y su regreso. Vamos a recordar siempre lo que hizo Jesús por nosotros. Es muy importante hacerlo. Los hermanos se reunían, vendían todo y entre todo, bueno, listo. Hay una necesidad, vamos a vender este parlante, vamos a vender el portátil, vamos a vender la herramienta. Listo. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién dirige las ayudas? Tome, vea. Para la ayuda de la iglesia. Ahora, no estamos pidiendo que vendan sus casas, que vendan sus carros, sus cosas. No, no tienen que hacerlo. Pero sí debemos meditar el ejemplo de estos hermanos y ponerlo en práctica en la iglesia. Aquí no necesitamos, Dios no necesita nuestro dinero, pero sí necesitamos ayudar a los demás. Entonces, entre todos aportamos la ayuda. Y para terminar, el cuarto punto es firmes en la oración. La oración no era una práctica vacía y sin significado. Con la oración mostraban su dependencia de Dios y obediencia a su palabra. Estos hombres oraban. ¿Y de dónde recibieron el ejemplo? De Jesús. Ahí le dice que Jesús, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salía a orar. Y en las noches oraba. De esto hay evidencia en la Biblia. Les recuerdo uno, cuando los discípulos estaban quedando dormidos, cuando ya Jesús iba a ser crucificado, él oraba en las noches. La oración era algo que formaba parte del carácter de la iglesia del primer siglo. Cuando oramos, mostramos nuestra dependencia de Dios. ¿Qué tanto dependemos de Dios? Va a ser evidencia tu oración en qué tanto dependes de Dios. Necesitamos ser hombres de oración, mujeres. De verdad que las mujeres oran más que los hombres. De hecho, Martica y Lucila oran constantemente por la iglesia, por nosotros. Son mujeres de oración. Dedican su vida a orar. Y estos hombres se reunían para orar. ¿Cuándo fue la última vez que nos reunimos para orar por la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que te reuniste con tu esposa a orar? Ven, arrodillémonos a orar. Con la novia, ¿cuándo se reunieron para orar? Con los hijos, ¿cuándo fue la última vez que se reunieron para orar? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste? Porque a veces se nos van semanas sin orar. A mí me ha pasado. Luego llega la tentación y a veces nos preguntamos, es que no sé por qué estoy luchando tanto con eso. ¿Por qué estoy luchando tanto con mi indisciplina? No sé por qué. Y ha sido un hombre constante orando por la indisciplina. Esa es la mejor respuesta. La respuesta a tu lucha es qué tanto estás orando por ella. Vamos a un pasaje. Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Mira lo que dice. Oren sin cesar. No sin cesar. Sin cesar. Es decir, oren con todo, profundamente, constantemente, diariamente, a cada instante. Oren sin cesar, cada rato.
por cada cosa. Somos hombres de oración. ¿Qué tanto profundizamos en la oración? Recuerden que la oración, yo necesito estar de rodillas delante del Señor, a solas, o con mi esposa, o en compañía. Pero necesitamos, eso muestra una dependencia de Dios, que necesito a Dios. Yo necesito depender del Señor. Dios, te necesito, ayúdame. Ayúdame en esto, ayúdame en mi pureza. Dios, ayúdame a ser un hombre puro, ayúdame a ser un hombre disciplinado. Ayúdame a meditar tu palabra profundamente. ¿Qué es lo que me quieres mostrar en tu palabra? ¿Qué me quieres enseñar con esta situación? Pero a veces, yo no sé qué está pasando. ¿Qué será lo que pasa? ¿Por qué no me mostras? A ver, ¿qué es lo que pasa? Y uno escucha a veces predicadores hablarle a Dios de una manera irrespetuosa, irreverente. Yo veo videos de predicadores y me dicen, ¿qué es esto? Necesitamos ser muy respetuosos con Dios. La Biblia dice que Dios escucha las oraciones que van de acuerdo a su voluntad. Dios no va a escuchar una oración que tú digas, déjeme ganar el valor, seguramente no la va a escuchar. Ahora miremos los resultados que tuvo la iglesia del primer siglo viviendo de esta manera. Vamos a ver los resultados que tuvo la iglesia del primer siglo viviendo firmes en la enseñanza, en el partimiento del pan, en la comunión, y cómo tenían todo en común. Vamos a Hechos 4. Pues vamos a Hechos. Ya vamos a terminar. Hechos 4. Hechos 4:4. Dice: pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5,000. En otros pasajes dice sin contar niños y niñas. Por vivir firmes en la enseñanza y predicar el mensaje, vivir orando, amándose los unos a los otros, el mensaje llegaba. El mensaje llegaba. A veces nos preguntamos, ¿yo por qué es que invito y no viene nadie, no llega nadie? Mantente firme en la enseñanza. Otro pasaje, ahí adelantico, hoja y media, Hechos 6. Versículo 7. Mira, para que nos animemos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los sacerdotes que hablamos en Lucas, ¿se acuerdan? Muy seguramente hayan algunos de ellos ahí. Por la predicación del Evangelio, no de la prosperidad, muchos se volvían a Dios, incluso maestros de la ley. Eso no nos debe animar. Eso ni me anima. Sigamos predicando el Evangelio, hermanos. Predica el Evangelio y en lo posible no uses tus palabras. Otro pasaje, el último, Romanos 14. Dice Romanos 14 en el versículo 18. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. El que vive o el que se mantiene firme en la enseñanza es aprobado por Dios y por sus semejantes. Estos 4 aspectos
forman el carácter de la iglesia del primer siglo. Se ha llamado a este versículo la esencia del discipulado cristiano. Una iglesia saludable debe caracterizarse por esto. Más aún, cada cristiano debe llevar en su corazón grabadas estas sagradas obligaciones. Oremos por ser cristianos que perseveran, que se mantienen firmes en la oración, en la comunión. Si queremos recuperar y mantener el corazón de los cristianos del primer siglo, necesitamos mantenernos firmes en la enseñanza. Muchas gracias.